Pagó su deuda por una noche juntos, pero ahora no puede vivir sin ella. ¿Y si una sola noche destinada a saldar una deuda cambiara el curso de 2 vidas para siempre? En un mundo donde el poder y la riqueza lo compran todo, excepto la paz mental, un hombre acepta una noche que se suponía que no significaría nada. Solo una transacción. Pero esa mujer nunca formó parte del plan. Ahora está obsesionado con ella, atormentado por su sonrisa, su silencio, su tristeza. Pagó el precio que ella pidió, pero está descubriendo que el verdadero precio fue su corazón. Esta es una historia sobre el amor que surge del dolor, la confianza que surge de la traición, y cómo la misma noche que debería haber sido olvidada se convierte en la que nunca superará. ¿Alguna vez has tomado una decisión que creías olvidar, solo para darte cuenta de que es lo único que no puedes dejar ir? Cuéntanos en los comentarios qué momento cambió tu vida para siempre. La lluvia golpeaba contra los ventanales del ático de Julian Carver, y el horizonte de la ciudad se convertía en un mosaico borroso de luces bajo el aguacero. Dentro, el aire era denso, no por el frío de la tormenta, sino por una tensión que se aferraba a cada superficie pulida. Julian estaba de pie junto a la barra, con un vaso de whisky intacto en la mano, sus penetrantes ojos grises, fijos en la mujer del otro lado de la sala. Nora Ellis estaba sentada en el borde de un sofá de cuero, con las manos fuertemente entrelazadas y una postura rígida. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas, enmarcando un rostro que reflejaba desafío y una tristeza silenciosa e inquebrantable. No se suponía que estuviera allí. No así. «Entiendes las condiciones», dijo Julián en voz baja, atravesando el repiqueteo de la lluvia. Una noche, sin preguntas, sin ataduras. La mirada de Nora no vaciló. «Entiendo. Mañana me habré ido. No volverás a saber de mí». Sus palabras eran firmes, pero había una grieta bajo ellas, una fractura que Julian no podía ignorar. No era un hombre que dudara. Su mundo de acuerdos de alto riesgo y negociaciones despiadadas no se lo permitía. Sin embargo, algo en ella lo hizo detenerse, un destello de inquietud que no pudo identificar. No era como los demás que se habían cruzado en su camino, aquellos que veían su riqueza y poder como un premio. Nora era diferente. Desesperada, sí, pero no por él, por algo o alguien más. «¿Por qué haces esto?», Swin preguntó, y la pregunta se le escapó sin que pudiera evitarlo. No le importaban sus razones, o eso se dijo a sí mismo. Sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Importa? Tú consigues lo que quieres, yo consigo lo que necesito». «¿Y qué necesitas?», se acercó, dejando el vaso de whisky olvidado en la barra. «Dinero, claro. Pero ¿por qué así? No me pareces de los que hacen este tipo de tratos». Sus ojos brillaron, una chispa de ira atravesó su apariencia reservada. «No me conoces, sigamos así». Debería haberlo dejado pasar. Debería haber asentido, servido otra copa y dejado que la noche transcurriera como habían acordado. Pero su desafío, la forma en que su voz temblaba levemente, lo atraparon. Quería saber más, aunque no debiera, aunque eso rompiera las reglas que habían establecido. «De acuerdo», dijo con tono cortante. «Sin preguntas». Ella asintió, relajando un poco los hombros, pero con las manos aferradas al regazo. El silencio se prolongó, solo llenado por la tormenta del exterior. Julian se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que nunca dormía, intentando sacudirse la sensación de que la noche ya se estaba desviando. No se tocaron. Todavía no. En cambio, hablaron, al principio vacilantes, como dos personas dándole vueltas a una verdad que ninguna quería afrontar. Ella le preguntó por el cuadro abstracto en la pared, una franja roja y negra que costaba más que las casas de la mayoría. Él le dijo que era un regalo, uno que no le gustaba especialmente, pero que guardaba para las apariencias. Ella rió,
un sonido suave e inesperado que lo pilló desprevenido. «No pareces alguien a quien le importen las apariencias», dijo, ladeando la cabeza. «Eres demasiado premeditado». Levantó una ceja. «¿Deliberadamente? Eliges cada palabra, cada movimiento, como si jugaras al ajedrez con el mundo». No respondió de inmediato. No se equivocaba. Julian había construido su imperio calculando cada paso, superando a sus competidores y sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Pero esa noche, con ella sentada allí, su presencia llenando la sala, el control que tanto había construido, se sentía frágil. «¿Y tú?», Drenia preguntó, devolviéndole la pregunta. «¿Cuál es tu juego?». Su sonrisa se desvaneció y apartó la mirada, recorriendo con los dedos el borde del sofá. «Supervivencia», dijo en voz baja. «Es mi juego». La palabra flotaba entre ellos, cruda y sin adornos. Él quiso presionar, preguntarle a qué estaba sobreviviendo, pero el trato, sin preguntas, lo detuvo. En cambio, le sirvió una copa de vino y la puso en la mesa entre ellos. Ella no la probó. Pasaron las horas, la conversación giraba en torno a temas seguros. Arte, música, el pulso incesante de la ciudad. Pero bajo las palabras crecía algo más. Una atracción, tácita pero innegable. Su risa fluía con más facilidad ahora, pero sus ojos cargaban con una pesadez que no se aliviaba. Se encontró observándola con demasiada atención, notando cómo sus dedos le rozaban el pelo, cómo se le cortaba la respiración cuando sus miradas se cruzaban demasiado tiempo. «No eres lo que esperaba», dijo en un momento, con voz suave, casi una confesión. «¿Qué esperabas?». «A alguien más frío, más cruel, quizá». Se encogió de hombros, un pequeño gesto de timidez. «No alguien que escuche». No sabía cómo responder a eso. No era un hombre que escuchara, en realidad. Su mundo eran transacciones, no conexiones. Sin embargo, allí estaba, pendiente de cada palabra, intentando descifrar la tristeza que se aferraba a ella como una sombra. La noche se hizo más profunda, la tormenta del exterior se suavizó hasta convertirse en una llovizna constante. Se sentaron más cerca. La distancia entre ellos se acortaba sin que ninguno de los dos lo notara. Cuando ella finalmente se puso de pie, con movimientos lentos y pausados, a él se le aceleró el pulso. Este era el momento, el trato, la razón por la que estaban allí. Pero cuando lo miró, sus ojos no reflejaban resignación ni distancia. Eran inquisitivos, como si intentara ver más allá de su apariencia refinada. Más allá del hombre que hacía tratos para saldar deudas. Él se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para sentir la calidez de su presencia, lo suficientemente cerca como para ver el leve temblor en sus manos. «Nora», dijo. Su nombre le resultaba desconocido, pero estaba cargado de significado. «No tienes que...». «No», lo interrumpió con voz cortante. «No hagas de esto algo que no es. Ambos sabemos por qué estoy aquí». Sus palabras le dolieron, aunque no supo por qué. Asintió, retrocediendo un paso, dándole espacio. Pero el aire entre ellos crepitaba, cargado de algo que ninguno podía identificar. No durmieron esa noche, no como implicaba el trato. En cambio, se sentaron, hablaron. Compartieron silencios que se sintieron más íntimos que cualquier contacto. Para cuando la primera luz del amanecer se coló por las ventanas, Julian sintió que algo se movía en su interior, una grieta en la armadura que había usado durante años. Cuando despertó de un breve e inquieto sueño, ella ya no estaba. Ni una nota, ni un rastro, solo el tenue aroma de su perfume flotando en el aire. Se acercó a la mesa donde estaba el sobre con el dinero, intacto. Sintió una opresión en el pecho. Ella no había cogido el dinero. El trato se había roto, pero no de la forma que temía. Lo había dejado con algo mucho más inquietante. Preguntas que no podía responder y un dolor profundo que no entendía.
Días después, Julian estaba sentado en su oficina, con la ciudad extendiéndose bajo él como un tablero de ajedrez en el que ya no quería jugar. Papeles apilados sobre su escritorio, contratos esperando su firma, pero su mente estaba en otra parte. Su rostro, su voz, la forma en que lo había mirado en la penumbra de su ático, lo atormentaban. Había repasado su conversación cientos de veces, buscando pistas, cualquier cosa que explicara por qué se había ido, por qué no había aceptado el dinero. «¿Señor Carver?» Su asistente, Lina, estaba en la puerta, agarrando firmemente su tableta. «La junta directiva empieza en 10 minutos». Él la despidió con la mano, con la mirada fija en el horizonte. «Cancela», dudó, frunciendo el ceño. «Señor, esta es la tercera reunión que cancela esta semana. Está todo...» «Necesito que encuentres a alguien», la interrumpió, con la voz más cortante de lo que pretendía. Se suavizó, reclinándose en la silla. «Una mujer. Nora. Es todo lo que tengo. Sin apellido, sin antecedentes. Estuvo aquí hace unas noches». Los ojos de Lena se abrieron un poco, pero asintió, tocando su tableta. «Veré qué puedo hacer. ¿Algún otro detalle?» Abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Que su risa lo había desarmado? ¿Que su tristeza se había alojado en su pecho? ¿Que no podía concentrarse, no podía pensar, porque una mujer a la que había conocido una sola noche había desaparecido sin dejar rastro? «Encuéntrala», dijo finalmente. Lena se fue, y los pensamientos de Julian volvieron a Nora. Esperaba que la noche fuera sencilla, una transacción, nada más. Pero ella se le escapó de las manos, dejándolo aferrado a las sombras. Se quedó de pie, caminando hacia la ventana, con su reflejo mirándolo fijamente. ¿Quién era ella? ¿Por qué había aceptado el trato si no quería el dinero? ¿Y por qué, después de años de mantener a todos a distancia, sentía que se ahogaba sin ella? Su teléfono vibró, un mensaje de Lena. «Aún no hay registros. Revisando bases de datos privadas. Actualizaré pronto». Se quedó mirando el mensaje, con la frustración acumulándose en su pecho. Nora era un fantasma, un misterio que se negaba a resolverse. Pero él no era de los que se rendía fácilmente. Había construido su imperio persiguiendo lo que otros consideraban imposible. Esto no era diferente. O eso se dijo a sí mismo. Esa noche regresó al ático. El silencio era opresivo. El sofá donde ella se había sentado estaba vacío. La copa de vino que jamás había tocado seguía sobre la mesa. Se sirvió una copa, pero le supo a arrepentimiento. No podía quitarse la sensación de que se había perdido algo vital, una parte de su historia que había guardado con demasiado celo. Sus palabras resonaron en su mente. Supervivencia. Ese es mi juego. ¿De qué huía? ¿De una deuda? ¿De un peligro? ¿De algo peor? Las preguntas lo atormentaban, cada una como un hilo que no podía seguir. Se sentó en la oscuridad, con las luces de la ciudad parpadeando tras el cristal, y tomó una decisión. La encontraría, no por el trato ni por el dinero que había dejado, sino por cómo su presencia había despertado algo en su interior que desconocía. A la mañana siguiente, Lena regresó con un expediente delgado. «Esto es todo lo que pude encontrar», dijo, entregándoselo. «No hay apellidos ni coincidencias claras, pero hay una pista, un refugio en el centro. Alguien que coincide con su descripción fue visto allí hace una semana». A Julian se le aceleró el pulso. Un refugio. No encajaba con la imagen de la mujer que había estado sentada en su ático, con la barbilla en alto y la mirada feroz. Pero algo era algo. «Consígueme una dirección», dijo, «y despeja mi agenda». Al entrar en el ascensor, con el expediente en la mano, sintió una oleada de propósito y temor. Nora no era solo una mujer que había salido de su vida. Era una pregunta que necesitaba responder, una verdad que no podía soltar. Pero, ¿qué encontraría al encontrarla?
y por qué la idea de volver a verla le aceleraba el corazón de una forma que ningún acuerdo, ninguna victoria jamás había experimentado. La lluvia había parado, pero la ciudad se sentía más pesada, como si guardara secretos que no estaba lista para compartir. Julián no sabía qué le aguardaba, pero una cosa era segura. La noche que se suponía que no significaría nada, lo había cambiado todo, y no estaba listo para dejar que terminara. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias, y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. Las puertas del ascensor se cerraron, encerrando a Julian Carver en un capullo de acero mientras descendía de su ático. El delgado expediente de Lena reposaba en su mano, su contenido escaso pero cargado de posibilidades. Un refugio en el centro. Una mujer que coincidía con la descripción de Nora. No era mucho, pero suficiente para sacarlo de su oficina y adentrarlo en las entrañas de la ciudad. El recuerdo de ella persistía, sus palabras afiladas, su mirada cautelosa, cómo se había ido sin llevarse el dinero. Había pasado días repasando esa noche, cada momento como una astilla bajo su piel. Supervivencia, había dicho ella. Necesitaba saber a qué estaba sobreviviendo ella. Afuera, la ciudad vibraba con el caos matutino. Bocinas a todo volumen, peatones zigzagueando entre el tráfico. El chofer de Julian esperó, pero le indicó con la mano que se detuviera. Necesitaba moverse, sentir el pavimento bajo sus pies. La dirección del refugio estaba a 20 minutos a pie, y aprovechó el tiempo para tranquilizarse. No era un hombre que persiguiera fantasmas, pero allí estaba, persiguiendo a una mujer que se había desvanecido como el humo. En el refugio, un letrero descolorido colgaba sobre una puerta que había conocido tiempos mejores. Dentro, el aire olía a café rancio y desesperación. Una mujer en recepción levantó la vista, entrecerrando los ojos al observar el traje a medida de Julian. ¿Puedo ayudarle?, fingió con cautela. Busco a alguien, dijo con voz serena. Una mujer, veinteañera, cabello oscuro, más o menos así de alta. Levantó una mano a la altura del hombro, dándose cuenta de lo poco que tenía para decir. Puede que estuviera aquí hace una semana. La expresión de la mujer permaneció inalterada. No revelamos nombres. Algunos de ellos solo tienen privacidad. Julián deslizó un billete de $100 por el mostrador, con la mirada fija. No estoy aquí para causar problemas, solo necesito encontrarla. Se guardó el billete en el bolsillo, pero negó con la cabeza. No ha venido nadie así últimamente. ¿Tienes algún nombre? Nora, dijo, y la palabra pareció una confesión. Es todo lo que tengo. Se encogió de hombros, volviendo a sus papeles. Lo siento, no me suena. La frustración lo atormentaba, pero no insistió. Salió del refugio con el expediente aún sin abrir en la mano. De vuelta en su ático, volvió a examinarlo, buscando algo que se le hubiera escapado. Fue entonces cuando lo vio, un destello de plata escondido bajo el sofá. Se agachó, rozando con los dedos una delicada pulsera, con el cierre roto. No había estado allí antes de esa noche. Era suya. Le dio vueltas entre las manos, el metal frío contra su piel. Un único dije colgaba, una pequeña estrella, desgastada pero pulida, como si la hubieran tocado a menudo. Sintió una opresión en el pecho. Ella había dejado algo atrás, ya fuera por accidente o a propósito. Era un hilo, frágil pero real, y él lo seguiría. Julian llamó a Lena. «Necesito que investigues más a fondo», dijo con voz entrecortada. «Revisa todas las bases de datos, todos los contactos que tenemos. Empieza con esto». Describió la pulsera, su dije de estrella,
esperando que fuera lo suficientemente distintivo como para rastrearla. Y no lo digas, nadie más tiene por qué saberlo. La voz de Elena resonó en el teléfono. Entendido, señor Carver. Me pondré en contacto con nuestra red, discretamente. Colgó, con el brazalete aún en la mano. No sabía por qué importaba tanto, porque una mujer a la que conocía desde hacía apenas unas horas había trastocado su mundo cuidadosamente ordenado. Pero la idea de ella ahí fuera, sola, huyendo de algo que no podía identificar, lo atormentaba. No se detendría hasta encontrarla. Al otro lado de la ciudad, Nora se movía como una sombra. Su delantal estaba manchado de café, sus manos enrojecidas de fregar platos en el restaurante donde trabajaba por las mañanas. Por la tarde estaría en la lavandería, doblando toallas por un salario mínimo. El peso de las facturas médicas de su hermano le oprimía el pecho, un dolor constante. Se suponía que la noche con Julian lo arreglaría, le daría tiempo. Pero cuando vio el sobre con dinero en su mesa, algo en su interior retrocedió. Tomarlo fue como entregar lo último de sí misma. Así que se fue, escabulléndose antes del amanecer, sin dejar rastro, excepto, ahora se daba cuenta, su pulsera. La pulsera de su madre. Lo único que no podía reemplazar. Apartó el pensamiento, concentrándose en el tintineo de los platos, el zumbido de las luces fluorescentes del restaurante. Mantén la cabeza gacha, se dijo. Sigue adelante. Su hermano, Ethan, seguía en el hospital. Su estado era estable pero precario. Cada centavo que ganaba lo destinaba a su cuidado, pero nunca era suficiente. La deuda era una soga que se apretaba cada día. En el mostrador, un cliente chasqueó los dedos, pidiendo que le sirvieran más café. Nora forzó una sonrisa, sirviendo café con pulso firme. Se le daba bien eso de mimetizarse, ser invisible, pero sus pensamientos seguían divagando hacia Julian. Su voz, baja y deliberada. La forma en que la había mirado, no con lástima, sino con algo que ella no podía identificar. Se había dicho a sí misma que solo era un trato, un medio para un fin. Entonces, ¿por qué se le encogía el corazón al recordar su rostro? La puerta del restaurante sonó y levantó la vista, conteniendo la respiración. Un hombre de traje estaba allí. Su presencia chocaba con el desgastado interior del restaurante. Por una fracción de segundo, pensó que era él, pero número. Solo otro hombre de negocios, impaciente por su almuerzo. Exhaló, despreocupada. Julian se había ido. Esa noche había terminado. Se había asegurado de ello. Pero Julian estaba más cerca de lo que ella creía. Había pasado días recorriendo la ciudad, siguiendo pistas que no conducían a ninguna parte. Su red, investigadores privados, contactos discretos, solo le había dado pistas sin salida. Nora era un fantasma, su existencia reducida a susurros y sombras. Hasta la tarde en que entró en un café a las afueras del centro, necesitando un descanso de la interminable búsqueda. La campanilla de la puerta sonó, y allí estaba ella. Nora estaba de pie detrás del mostrador, limpiándolo con un trapo, con el pelo recogido y el rostro cansado pero inconfundible. Su pulso se aceleró, una mezcla de alivio y algo más agudo. Ella aún no lo había visto. Dio un paso al frente y se detuvo, observándola moverse con una eficiencia silenciosa que no correspondía a la de la mujer que había estado sentada en su ático, feroz e inflexible. Se acercó al mostrador en voz baja. Entonces, no eres un fantasma. Nora se quedó paralizada. El trapo se le resbaló de la mano. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos por la sorpresa, y luego los entrecerró. Te lo dije, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Solo fue una noche. Esa deuda está saldada. Se acercó más, con un tono suave pero firme. No cogiste el dinero. Apretó la mandíbula. No lo necesitaba. Mentiroso. La palabra fue suave, casi un desafío. Te estás matando trabajando. ¿Por qué?
Se dio la vuelta y agarró una cafetera como si pudiera protegerse. No tienes derecho a preguntar eso. Ya conseguiste lo que querías. Déjalo en paz. Pero no pudo. No cuando ella estaba allí, tan cerca y a la vez tan distante, con la misma tristeza que lo había atormentado desde aquella noche. «Nora», dijo, con su nombre como un peso en la lengua, «déjame ayudarte». Se rió, un sonido agudo y amargo. «¿Ayuda? ¿Crees que necesito tu compasión?» «No es lástima», dijo rápidamente. «Un trabajo. Mi empresa necesita a alguien como tú. Inteligente, perspicaz, asistente ejecutiva. Paga mejor que esto». Señaló el restaurante, el mostrador desgastado, las luces parpadeantes. Su mirada se endureció. «No necesito tu caridad, Julián. Estoy bien». «No estás bien», dijo, bajando la voz. «Apenas aguantas». Ella se estremeció y por un momento él pensó que se marcharía. Pero no lo hizo. Se quedó allí, con las manos aferradas al mostrador, su silencio más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, dijo, «Lo pensaré». Él asintió, dejando su tarjeta en el mostrador. «Llámame, cuando estés listo». Salió, con la campana sonando a sus espaldas y el corazón latiéndole con fuerza. Ella estaba allí, real, no un fantasma, pero seguía huyendo, de él, de algo más. Ya lo averiguaría, tenía que hacerlo. Días después, Nora estaba en su pequeño apartamento, mirando fijamente una orden de desalojo pegada en la puerta. La carta del casero era contundente. «Paga antes de fin de semana o te vas». Sus ahorros se habían esfumado, canalizados hacia las facturas del hospital de Ethan. El restaurante y la lavandería apenas cubrían el alquiler, por no hablar de la creciente deuda. Le había dicho a Julian que estaba bien, pero la verdad era como un cuchillo, cada día más afilado. Se hundió en el sofá, sin la pulsera de su madre, perdida en ese ático en el que nunca había tenido intención de quedarse. La tarjeta de Julian estaba sobre la mesa, con los bordes desgastados por el roce de sus dedos. Un trabajo, una salida. Pero tomarla significaba volver a entrar en su mundo, dejarlo acercarse más de lo que podía permitirse. Lo había sentido esa noche, la atracción entre ellos, peligrosa e inesperada. No podía dejar que creciera, pero al aviso de desalojo no le importaron sus miedos. Tomó su abrigo, guardó la tarjeta en el bolsillo y se dirigió a su oficina. El edificio era un monolito de cristal y acero, con un vestíbulo elegante e intimidante. Estuvo a punto de dar media vuelta, pero la idea de Ethan, de perderlo todo, la impulsó a seguir adelante. La oficina de Julian estaba en el último piso, un espacio tan frío y pulcro como él. Se puso de pie cuando ella entró, con una expresión de sorpresa en su rostro antes de disimularla. «Nora», dijo con una calidez que la inquietó. «¿Has venido?» Ella cuadró los hombros. «¿Sobre ese trabajo? ¿Sigue disponible?» Sonrió con una pequeña y genuina curva en sus labios. «Es tuyo». Las primeras semanas fueron como un equilibrismo. Nora se manejaba con hojas de cálculo, horarios y el mundo de Julian, compuesto por salas de juntas y juegos de poder. Era buena, mejor de lo que esperaba. Su mente ágil captaba detalles que otros pasaban por alto. Pero Julian siempre estaba ahí, su presencia un zumbido constante en su mente. La observaba con demasiada atención, con la mirada fija en ella cuando creía que no la veía. Cuando un compañero se quedaba en su escritorio, riendo con demasiada facilidad, Julian apretaba la mandíbula y le cortaba la voz al llamarla a su oficina para alguna tarea inventada. «No necesitas protegerme», le dijo una noche, con la oficina vacía salvo por ellos. «Puedo cuidarme sola». «Lo sé», dijo, pero sus ojos decían algo más, algo posesivo, vulnerable, que le hizo doler el pecho. Mantenía la distancia, sus respuestas breves, concentrada en el trabajo. Pero a altas horas de la noche en la oficina, cuando las luces de la ciudad brillaban tras las ventanas, sus conversaciones se desviaban. Él le preguntaba sobre su día, sus pensamientos,
y ella respondía sin poder contenerse. Cada palabra los acercaba más, una danza peligrosa que no sabía cómo detener. Una noche, mientras recogía sus cosas para irse, él la detuvo. «Nora», dijo en voz baja, urgente, «¿por qué te fuiste esa noche? Sin dinero, sin nota, simplemente te fuiste». Se quedó paralizada, con el bolso colgado al hombro. «Porque era más fácil», dijo finalmente. «Más fácil que quedarse». «¿Para ti o para mí?», preguntó, acercándose. Ella no respondió, con el corazón latiéndole con fuerza. La verdad era demasiado pesada. Se había ido porque quedarse significaba enfrentarse a la conexión que había sentido, esa que la asustaba más que las deudas o el desahucio. Se giró para irse, pero la mano de él la atrapó, suave pero firme. «Nora», repitió, y esta vez su voz la desgarró. «No puedo dejar de pensar en ti». Ella se apartó, con la respiración entrecortada. «No me conoces, Julián. No sabes lo que llevo dentro». «Entonces dime», dijo él, buscándola a los ojos. «Déjame entrar. Quería hacerlo. Dios, quería hacerlo. Pero el peso de la enfermedad de Ethan, la deuda, el miedo, era suyo, no de él». Negó con la cabeza y retrocedió. «No puedo». Lo dejó allí de pie, con la oficina en silencio, salvo por el murmullo de la ciudad abajo. Pero al alejarse, supo que no había terminado. Julian no era un hombre que se dejara llevar, y ella no estaba segura de querer que lo hiciera. Los pasos de Nora resonaron en el pasillo vacío al salir de la oficina de Julian, con el corazón aún acelerado por su tacto, sus palabras. «Déjame entrar». La súplica persistía, pesada e inconclusa, mientras subía al ascensor. Apoyó la espalda contra la fría pared metálica, deseando que su pulso se calmara. No podía permitirse dejar que se acercara, no cuando su vida era un frágil equilibrio entre facturas de hospital, turnos dobles y secretos que no estaba lista para compartir. Pero la forma en que la miraba, la forma en que su voz se suavizaba al decir su nombre, minaron su determinación. Apretó su bolso, el peso de su tarjeta de visita aún en el bolsillo, un recordatorio de la decisión que había tomado de entrar en su mundo. De vuelta en su apartamento, la orden de desalojo había desaparecido, pagada con su primer sueldo de la empresa de Julian. Pero el alivio fue fugaz. El estado de Ethan no había mejorado, y la última factura del hospital seguía sin abrir sobre su mesa. Se dejó caer en el sofá, agotada. Trabajar para Julian se suponía que era un salvavidas, no una complicación. Sin embargo, cada momento en su presencia se sentía como un paso hacia algo que no podía identificar, algo que la asustaba tanto como la atraía. En la oficina, los días se difuminaban en un ritmo de tensión y conexión tácita. Nora se entregó al trabajo, su mente aguda captando detalles que otros pasaban por alto. Organizó la caótica agenda de Julian, agilizó los informes y anticipó sus necesidades antes de que las expresara. Pero eran las noches largas las que cambiaban las cosas. Cuando la oficina se vaciaba y las luces de la ciudad brillaban tras las ventanas, compartían un café, y sus conversaciones derivaban de contratos a confesiones discretas. Una noche, mientras la lluvia salpicaba el cristal, Julian le entregó una taza, rozando los dedos con los suyos. El roce fue breve, eléctrico, y ninguno de los dos lo reconoció. «No tienes que quedarte hasta tan tarde», dijo, apoyándose en su escritorio. «Puedo arreglármelas». Arqueó una ceja, bebiendo un sorbo de café. «Te ahogarías en papeleo sin mí, admítelo». Sonrió con una rara y desprevenida curva en sus labios. «Quizás simplemente me gusta la compañía». Se quedó sin aliento, pero desvió la mirada con una sonrisa burlona. «Cuidado, Carver, eso casi sonó humano». Él rió, un sonido bajo y cálido, y por un instante la distancia entre ellos se acortó. Después de eso, trabajaron en silencio, con el bullicio de la oficina como telón de fondo en su espacio compartido. Nora sentía su mirada fija en ella a veces,
fija e inquisitiva, pero mantuvo la vista fija en la pantalla, temerosa de lo que vería si volvía la vista. La reunión de la junta directiva tuvo lugar un lunes. La sala de conferencias era un campo de batalla de egos y agendas. Julian presidía la mesa, con expresión indescifrable, mientras un ejecutivo rival arremetía contra su última propuesta, una adquisición de alto riesgo que podría redefinir el futuro de la empresa. La sala rebosaba de dudas. Los inversores se movían incómodos. Sus murmullos eran de escepticismo. Nora permanecía en un rincón, aferrada a su tableta, observando la apariencia tranquila de Julian en busca de cualquier signo de tensión. El rival, un hombre de sonrisa pícara y palabras más agudas, se inclinó hacia adelante. «Este acuerdo es una apuesta, Carver. Estás apostando millones por una empresa sin trayectoria. ¿Cuál es tu previsión si quiebra?» Julian abrió la boca, pero Nora dio un paso al frente antes de poder contenerse. «Si me lo permiten», dijo, con una voz que atravesó la tensión. Todas las miradas se posaron en ella y sintió el peso del escrutinio, pero no flaqueó. La falta de registros públicos de la empresa objetivo es precisamente la razón por la que está infravalorada. Su tecnología patentada ya ha conseguido 3 patentes y su cartera de clientes, confidencial pero verificada, proyecta un aumento del 200% en los ingresos en 2 años. El riesgo es calculado, no imprudente. La sala quedó en silencio. La mirada de Julian se fijó en ella. Un destello de sorpresa dio paso a algo más cálido. Orgullo, tal vez, o algo más profundo. El ejecutivo rival titubeó. Su argumento se desinfló. «¿Y tú eres?» «Component Placement», preguntó con tono cortante. «Nora Ellis», dijo ella, mirándolo fijamente. «La asistente del señor Carver». La reunión dio un giro después de eso, y la situación cambió a favor de Julian. Al final, la junta aprobó la adquisición, y la propuesta de Nora fue la razón tácita del porqué. Al vaciarse la sala, Julian se quedó allí, con la mirada fija en ella. «No tenías por qué hacerlo», dijo en voz baja. Se encogió de hombros, recogiendo sus notas. «Alguien tenía que salvar tu trato». Se acercó, lo suficiente para que ella pudiera oler su colonia y sentir la calidez de su presencia. «Siempre me sorprendes», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de ella. Ella ladeó la cabeza, con una media sonrisa en los labios. «Quizás deberías dejar de esperar tan poco». Las palabras flotaban entre ellos, agudas y juguetonas, pero cargadas de algo más pesado. Por un instante, ninguno se movió, el aire cargado de verdades no dichas. Entonces Nora se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza, y se dedicó a su tableta. No podía permitirse demorarse en ese momento, no cuando cada paso que se acercaba a él se sentía como un paso hacia un precipicio, pero el precipicio se acercaba a ambos. Esa noche, mientras trabajaban hasta tarde otra vez, la puerta de la oficina se abrió sin llamar. Una mujer estaba allí, con su cabello rubio lacio y su abrigo de diseñador impecable a pesar de la llovizna. Su mirada, penetrante y escrutadora, se posó en Julian y luego se dirigió a Nora con fría curiosidad. «Julian», dijo con voz suave, casi musical, «ha pasado mucho tiempo». A Nora se le revolvió el estómago, aunque no sabía por qué. Julian se puso rígido, con una expresión indescifrable. «Claire», dijo con tono inexpresivo, «¿qué haces aquí?» Claire sonrió al entrar en la habitación, sus tacones resonando en la madera. «Estaba en la ciudad. Pensé en pasarme. Tenemos cosas que hablar». Nora se afanaba con sus archivos, con el pulso agitado. No necesitaba saber quién era Claire para sentir el cambio en la habitación, la historia que crepitaba entre ella y Julian. Pero las siguientes palabras de Claire lo confirmaron. «No creías que me iría para siempre, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa aún más tensa. «Estábamos bien juntos, Julian. Podríamos volver a estarlo».
Las manos de Nora se congelaron sobre su tableta. Estábamos bien juntos. Las palabras la golpearon como una ola de frío, y odió cómo le dolieron. Miró a Julian esperando su respuesta, pero su rostro era una máscara, con la mirada fija en Claire. «No es el momento», dijo finalmente, en voz baja y controlada. La mirada de Claire se deslizó hacia Nora, deteniéndose un instante. «¿Supongo que es tu nueva asistente?» «Zrenia», dijo, con un tono ligero, pero con un matiz más cortante. «Es dedicada». Nora apretó la mandíbula, pero no respondió. No se atrevía a hacerlo. En cambio, recogió sus cosas con movimientos rápidos. «Terminaré estos informes mañana», le dijo a Julian, evitando su mirada. «Buenas noches». «Nora, espera», empezó, pero ella ya estaba fuera de la puerta y el sonido de la suave risa de Claire se oía tras ella. El descenso en ascensor se le hizo interminable. Sus pensamientos eran una maraña de ira y algo que no quería nombrar. ¿Celos? No, eso era ridículo. Julian era su jefe, nada más. Esa noche en su ático, los cafés nocturnos, la forma en que la miraba, no era nada. Tenía que ser nada. Pero la presencia de Claire, su fácil apropiación de su pasado, le causaba a Nora un dolor inexplicable. Afuera, la ciudad estaba llena de vida. Sus luces se difuminaban en la niebla. Nora caminaba con el abrigo bien abrochado, intentando escapar de la imagen de Claire en la oficina de Julian, mientras sus palabras resonaban. Podríamos volver a serlo. No conocía la historia de Julian con Claire, pero no la necesitaba. La mujer le recordaba todo lo que Nora no era. Refinada, segura de sí misma, libre del peso de un hermano enfermo y una deuda abrumadora. De vuelta en su apartamento, Nora se dejó caer en el sofá. Su teléfono vibraba con un mensaje de Julian. «Tenemos que hablar. Mañana». Lo miró fijamente, con el pulgar sobre la pantalla, pero no respondió. ¿Qué podía decir? Había aceptado su trabajo para sobrevivir, no para involucrarse en su vida. Pero la verdad era más difícil de ignorar. Julian no era solo su jefe. Era el hombre que la había visto en sus peores momentos y no había desviado la mirada. Y ahora, con el regreso de Claire, Nora no estaba segura de su postura, ni de si quería seguir allí. A la mañana siguiente, volvería a esa oficina, con la guardia en alto y el corazón apesadumbrado. Julian estaría allí, buscándola con la mirada, y la sombra de Claire se cernía sobre ellos. Nora no sabía qué pasaría después, pero una cosa estaba clara. La noche que se suponía iba a ser una transacción había puesto en marcha algo que no podía detener. Y ahora, con Claire en la mira, las apuestas eran más altas que nunca. El apartamento de Nora se sintió más pequeño esa noche. Las paredes se cerraron mientras recordaba la fría sonrisa de Claire, cómo el rostro de Julian se había tensado con su llegada. Su teléfono permaneció en silencio sobre la mesa, el mensaje sin respuesta de Julian brillando en la oscuridad. «Tenemos que hablar. Mañana». No respondió. ¿Qué podía decir? Que ver a su exprometida le había retorcido algo por dentro. ¿Que odiaba lo mucho que le dolía? Se acurrucó en el sofá, agotada por el cansancio, pero no lograba conciliar el sueño. El zumbido de la ciudad más allá de su ventana era como un pulso, recordándole la vida de la que no podía escapar. Una vida donde Julian era una complicación que no había planeado. A la mañana siguiente, entró en la oficina con la guardia alta, con una expresión acostumbrada a la neutralidad. Julian ya estaba allí, con la puerta entreabierta y hablando por teléfono en voz baja. No lo miró, concentrada en su escritorio, sus correos electrónicos, cualquier cosa que le ayudara a olvidar el dolor en el pecho. Pero cuando la risa de Claire llegó desde su oficina, aguda y familiar, la determinación de Nora flaqueó. Levantó la vista y los vio fugazmente a través del cristal. Claire se acercaba, rozando el brazo de Julian con la cabeza inclinada hacia ella. La imagen la golpeó como un puñetazo, dejándola sin aliento. Se levantó de golpe,
agarrando su abrigo. Necesitaba aire, necesitaba distancia. El ascensor no llegaba lo suficientemente rápido. Afuera, la ciudad era una mancha gris, el aire de principios de verano cargado con la promesa de lluvia. Caminaba sin rumbo, con los pensamientos en un torbellino. Había sido una tonta al pensar que esa noche en su ático significaba algo, que sus cafés nocturnos o sus miradas compartidas eran más que fugaces. Claire era su mundo, refinada, serena, la mujer perfecta para su imperio. Nora era simplemente la mujer que le había vendido una noche para salvar a su hermano. De vuelta en la oficina, Julian notó su ausencia al instante. Su escritorio estaba demasiado ordenado. Su abrigo había desaparecido. Terminó la llamada con Claire a media frase, ignorando su ceja levantada. «Nora», la llamó, entrando en la oficina principal, pero el espacio estaba vacío. Sintió una opresión en el pecho. Había visto cómo lo había mirado la noche anterior, cómo había huido cuando apareció Claire. No era ciego, sabía lo que pensaba, y odiaba haberla dejado pensarlo. La encontró más tarde ese mismo día, sentada en un banco de un pequeño parque cerca de la oficina, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. El aire era denso, el cielo estaba cubierto de nubes. Ella no levantó la vista cuando él se acercó, con la mirada fija en el suelo. «Nora», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Por qué te fuiste?» No respondió de inmediato, con la mandíbula apretada. Cuando por fin habló, su voz era baja y quebradiza. «Te vi con ella. No me debes ninguna explicación, Julián. Esa noche fue un trato, nada más». Se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Esa mujer no significa nada para mí», dijo, con palabras urgentes y crudas. «Claire es mi pasado. Tú...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Eres la única que me ha hecho sentir real». Sus ojos brillaron, pero parpadeó con fuerza, negándose a dejar caer las lágrimas. «Me pagaste una vez», dijo con la voz entrecortada. «Ya no eres mi dueña». Las palabras le hirieron más de lo esperado. Se puso de pie, dándole espacio, con las manos apretadas a los costados. «No intento poseerte», dijo. «Intento comprenderte. ¿Por qué te fuiste esa noche? ¿Por qué no aceptaste el dinero? ¿Por qué me dejas fuera ahora?» Ella también se puso de pie, con movimientos bruscos, a la defensiva. «Porque no puedo permitirme dejarte entrar», espetó. «¿Crees que me conoces? Number no, sabes lo que es no tener nada que dar». «Entonces dime», dijo, acercándose, en voz baja pero feroz. «Deja de correr, y cuéntamelo». Ella negó con la cabeza, con los labios apretados, y se alejó, dejándolo de pie en el parque mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. La vio irse, con un dolor que se extendía por su pecho. Desconocía su historia, no realmente, pero una cosa sí sabía. No iba a dejar que se le escapara otra vez. Nora pasó la semana siguiente retraída. Sus interacciones con Julian fueron breves y profesionales. Llegó temprano, se fue puntual y evitó trasnochar. Se acabaron los cafés compartidos, las miradas fijas. Pero la distancia no alivió la atracción que sentía hacia él. Cada vez que pasaba junto a su escritorio, cada vez que su voz llegaba desde su oficina, su determinación flaqueaba. Lo odiaba. Odiaba cuánto deseaba creerle, cuánto deseaba dejarlo entrar. Pero dejarlo entrar significaba arriesgar todo lo que había luchado por proteger. Su independencia, su enfoque, a su hermano. Ethan. Pensar en él la tranquilizó, la devolvió a la realidad. Él seguía en el hospital, frágil pero estable. Lo visitaba todas las noches, sentada junto a su cama, contándole historias de la ciudad para animarlo. Pero las facturas volvían a acumularse, y sus sueldos, incluso los de la empresa de Julian, no le alcanzaban. Había vendido la pulsera de su madre, o eso creía, hasta que se dio cuenta de que la había dejado atrás. Y luego estaba el piano, su posesión más preciada,
lo único que la mantenía en pie en los peores días. Lo había vendido el mes pasado. El recuerdo de sus teclas bajo sus dedos seguía siendo una herida abierta. El dinero había ido directamente a manos de Ethan, pero no había sido suficiente. Nada lo era nunca. Una tarde estaba en su escritorio, revisando correos electrónicos, cuando se abrió la puerta de la oficina. Un joven entró, delgado, de rostro pálido pero familiar. Ethan. Se le paró el corazón. No debería estar allí. Se suponía que estaría en el hospital, descansando. Se puso de pie, y su silla rozó el suelo. «Ethan, ¿qué haces aquí?», preguntó con la voz tensa por la preocupación. Sonrió, débil pero sincero. «Me dieron un pase por hoy. Quería ver dónde ha estado trabajando mi hermana mayor». Antes de que pudiera responder, Julian apareció en la puerta de su oficina, mirando a Ethan y a Nora. «¿Todo bien?», swingueó con cautela. Nora asintió con la garganta apretada. «Este es mi hermano, Ethan. Solo está de visita». La mirada de Julian se suavizó y dio un paso adelante, extendiendo una mano. «Mucho gusto, Ethan. He oído... Bueno, no mucho, la verdad. Nora guarda sus cartas en secreto». Ethan le estrechó la mano, con un agarre débil pero firme. «Sí, es Nora, siempre cuidándome». Las palabras impactaron a Nora como una ola, y ella se dio la vuelta, afanándose en su escritorio para disimular la irritación en sus ojos. Julian la observaba con expresión indescifrable, pero ella percibía sus preguntas, su curiosidad. Ethan no se quedó mucho tiempo. Estaba demasiado cansado. Sus energías se desvanecían rápidamente. Nora lo acompañó a la salida, prometiéndole visitarlo más tarde, con el corazón apesadumbrado por el peso de su enfermedad y sus propias decisiones. Cuando regresó, Julián la esperaba en su escritorio, con los brazos cruzados. «Tu hermano», dijo en voz baja. «Él es la razón por la que necesitabas el dinero». Se quedó paralizada, con las manos agarrando el borde del escritorio. «No», dijo con voz cortante, «no vayas ahí». Pero Julián no se echó atrás. «No cogiste el dinero esa noche», dijo, mirándola a los ojos. «¿Por qué?». Quiso mentir, desviar la conversación, pero la verdad se le escapó, cruda y sin filtro. «Porque me pareció mal», dijo. Quitarte el dinero significaba perder algo más, algo que no podía recuperar. Se acercó, su voz apenas un susurro. «¿Qué hiciste en cambio?». Tragó saliva, con la garganta apretada. «Vendí mi piano», dijo, con las palabras cortadas al salir. «Era de mi madre, lo único que me quedaba de ella. Pero Ethan lo necesitaba más». El rostro de Julián cambió, una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Arrepentimiento, tal vez, o admiración. Guardó silencio por un momento, con la mirada fija en ella. Luego, en voz baja, se dijo a sí mismo: «Lo dio todo, y no pidió nada». Nora se dio la vuelta, con las manos temblorosas. No quería su compasión, no quería que viera cuánto le dolía admitir la verdad. Pero Julian no la dejó retroceder. Extendió la mano, flotando cerca de su brazo, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentirla. «Nora», dijo con voz firme, «no tienes que hacer esto sola». Ella negó con la cabeza, con los ojos ardiendo. «No lo entiendes, Julián. Siempre lo he hecho sola. Así es como funciona». «Ya no», dijo con tono firme pero amable. «Estoy aquí, lo quieras o no». Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de promesa y riesgo. Nora quería alejarlo, mantener intactos los muros que había construido. Pero la verdad ya había salido a la luz, y con ella, una grieta en sus defensas. No sabía qué vendría después. Si podía confiar en él, si podía dejarlo entrar. Pero al cruzar su mirada con la suya, vio algo inesperado. Un hombre que no huía, que no se echaba atrás, incluso cuando ella le había dado todas las razones para hacerlo. Afuera, la lluvia volvió a empezar, un suave tamborileo contra las ventanas. Nora no se movió, no habló.
La oficina parecía más pequeña. El espacio entre ellas estaba cargado con todo lo que no se habían dicho. La visita de Ethan había cambiado algo. Había revelado una verdad que no podía ocultar. Y Julian, allí de pie, con la mirada fija en ella, ya no era solo su jefe. Era una pregunta a la que no sabía cómo responder. Un riesgo que no estaba segura de poder correr. Pero mientras la lluvia caía, sintió su atracción, más fuerte que nunca, y el miedo que la acompañaba. El miedo de que dejarlo entrar fuera lo único a lo que no pudiera sobrevivir. ¿Qué es lo más desinteresado que has hecho por alguien a quien amas? Comparte tu historia. Alguien necesita escucharla. La lluvia no había parado, un ritmo constante contra las ventanas de la oficina, mientras Nora permanecía paralizada, con las palabras de Julian resonando en su mente. Estoy aquí, lo quieras o no. Su mirada la sostenía, firme e inquebrantable, desvelando las capas que había luchado por mantener ocultas. La visita de Ethan había desvelado algo, exponiendo la verdad sobre su piano, su sacrificio, su lucha incesante por mantener con vida a su hermano. La presencia de Julian era como una atadura, atándola hacia algo que no estaba segura de poder afrontar. Se dio la vuelta, con la voz apenas un susurro. Tengo que volver al trabajo. Él no la presionó, pero su silencio la persiguió, cargado de promesas no dichas. El resto del día transcurrió como un borrón, con la concentración desviada. Escribió correos electrónicos, ordenó archivos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a él, a su mirada cuando le habló del piano, como si la hubiera visto por primera vez. Le asustaba lo mucho que deseaba creer en él, pero creer era un lujo que no podía permitirse. Mientras tanto, Julian planeaba. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, manteniendo a la gente a distancia, pero Nora se había colado. Su fuerza, su sacrificio, el dolor silencioso en sus ojos, lo habían destrozado. No podía dejar que siguiera huyendo, ni de él, ni de esto. Esa noche, solo en su ático, llamó a un restaurante suyo, un lugar tranquilo con vistas a las luces de la ciudad. «Reserva la azotea», le dijo al gerente. «Mañana por la noche. Solo 2». La imaginó allí, con la ciudad extendiéndose abajo, con la guardia baja lo justo para que él le dijera la verdad. Que se estaba enamorando de ella, que la noche que habían pasado juntos lo había cambiado de maneras que no podía explicar. No sabía si ella lo escucharía, pero tenía que intentarlo. Le envió un mensaje, simple y directo. «Cena mañana, 8 de la tarde. Enviaré un coche. Sin presiones, sin exigencias. Solo una oportunidad». Nora miró el mensaje, con el pulgar sobre el teléfono. Su apartamento estaba en silencio, las facturas del hospital apiladas ordenadamente sobre la mesa. Un recordatorio de por qué no podía decir que sí. Cenar con Julian no era solo una cena, era una puerta que no estaba segura de poder cruzar. Borró el mensaje, con el pecho apretado, y se fue a la cama, esperando que la distancia aliviara el dolor. Al día siguiente, no mencionó la invitación. En la oficina, mantuvo la cabeza baja, y sus respuestas fueron cortantes. Julian lo notó, con la mirada fija en ella, pero no insistió. Supuso que aparecería, que le daría la oportunidad de decir lo que necesitaba. Pero cuando el coche llegó a su apartamento esa noche, esperó en vano. Nora no bajó. El conductor llamó a Julian a las 8:15. «No está, señor». A Julian se le encogió el estómago. La llamó, pero saltó el contestador automático. Se paseó por su ático, con las luces de la ciudad burlándose de él a través de las ventanas. Algo andaba mal. Cogió su abrigo y condujo hasta su apartamento, con el pulso acelerado. El edificio estaba tan deteriorado como lo recordaba. El pasillo oscuro y estrecho. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Apareció el casero, un hombre canoso con un cigarrillo colgando de los labios. «Se ha ido», dijo, encogiéndose de hombros. «Se fue esta mañana, pagó y se fue». «¿A dónde se fue?»,
preguntó Julián con voz aguda. El casero le entregó un sobre. Te dejé esto. Las manos de Julián temblaban al abrirlo. La letra de Nora era pulcra y deliberada, pero las palabras eran como el cristal. Julián, te mereces a alguien sin bordes rotos. Lo siento. Nora la leyó de nuevo y arrugó la nota en su puño. Su voz era un gruñido bajo. Solo te quiero a ti. De vuelta en su coche, llamó a Lena. Encuéntrala, dijo con tono cortante. Ha aceptado un nuevo trabajo, en algún lugar lejano. Revisa todas las pistas, vuelos, ofertas de trabajo, lo que sea. Lena dudó. Señor, esto podría llevar tiempo. Es muy buena desapareciendo. Entonces mejor, espetó, colgando. Se quedó mirando la nota arrugada. Las palabras de Nora se le quedaron grabadas en la mente. Bordes rotos. Ella creía que lo estaba salvando, evitándole su dolor. Pero no lo entendía. Él no quería la perfección. La deseaba a ella. Pasaron los días, cada uno más pesado que el anterior. Las noticias de Lena eran escasas. Una posible oferta de trabajo en un pueblo costero. Un avistamiento vago en una estación de autobuses. Julian se sumergió en el trabajo, pero había perdido la concentración. Nora lo absorbía todo. La veía en cada rincón de la oficina, en cada momento de tranquilidad. La pulsera que había encontrado, la del dije de estrella, estaba sobre su escritorio, un recordatorio de lo que había perdido. Luego, un respiro. Lena llamó tarde una noche. Está en Portland, dijo. Una organización sin fines de lucro la contrató como gerente de oficina. Empezó hace 2 días. Julián no esperó. Reservó un vuelo. Tomó la decisión sin pensárselo 2 veces. El zumbido del avión era el telón de fondo de sus pensamientos desbocados mientras miraba por la ventana, el cielo nocturno infinito e inextinguible. No sabía qué le diría al encontrarla. No sabía si ella lo escucharía. Pero había visto su sacrificio, su fuerza, y no podía dejar que se marchara pensando que era menos que todo para él. En Portland, Nora estaba empezando de cero. La oficina de la organización sin fines de lucro era pequeña y desordenada, muy distinta del imperio de cristal y acero de Julian. Le gustaba la simplicidad, el propósito. Se sentía como un borrón y cuenta nueva, una oportunidad para dejar atrás el peso de esa noche, de la mirada de Julian, de la atracción que no podía quitarse de encima. Pero incluso allí, a miles de kilómetros de distancia, lo sentía. En los momentos de tranquilidad, cuando ordenaba archivos o respondía a correos electrónicos, sus pensamientos se dirigían a su voz, a su tacto, a la forma en que la había mirado, como si ella fuera más que sus errores. Había dejado la nota porque era verdad. Estaba rota, con las manos apretadas por las deudas y el dolor. Julian merecía a alguien completo, alguien que pudiera estar a su lado sin cargar con el peso de un hermano enfermo y un piano vendido. Pero la nota no había sido fácil. Escribirla había sido como forjar una parte de sí misma, y dejarla atrás había sido aún más difícil. Mientras el avión de Julian descendía, las luces de la ciudad parpadeaban, un nuevo horizonte, desconocido, pero que albergaba lo único que no podía soltar. No sabía dónde vivía, pero tenía la dirección de la organización sin fines de lucro. La encontraría. Tenía que hacerlo. La pregunta no era si la volvería a ver, sino qué diría cuando lo hiciera. ¿Volvería a correr? ¿O finalmente lo dejaría entrar? El avión aterrizó y Julian se adentró en lo desconocido, con la nota de Nora aún en el bolsillo. Sus palabras eran un desafío que no estaba listo para dejar pasar. El tren de aterrizaje del avión retumbó bajo Julian al vislumbrar las luces de Portland, una constelación de posibilidades en la noche lluviosa. La nota de Nora seguía en su bolsillo. Sus palabras eran un dolor silencioso. Te mereces a alguien sin aristas rotas. La había leído cientos de veces, cada una reforzando la determinación que lo había impulsado a cruzar el país. Ella creía que lo estaba salvando, pero no lo entendía. Él no quería la perfección. La deseaba a ella,
con toda su agudeza y su fuerza silenciosa. El avión aterrizó, y Julian salió al aire húmedo, con la dirección de la organización sin fines de lucro ardiendo en su mente. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía volver atrás. Portland era diferente de la ciudad que conocía, más pequeña, más verde, con un pulso menos frenético. Condujo por sus calles, los limpiaparabrisas cortando la llovizna, con sus pensamientos enredados en la esperanza y el miedo. ¿Y si ella lo rechazaba otra vez? ¿Y si había construido una vida aquí, una en la que no había espacio para él? La oficina de la organización sin fines de lucro estaba cerrada cuando llegó, con las ventanas oscuras, pero un folleto en la puerta le llamó la atención. Clases de música gratuitas para niños. Centro comunitario. Sábados. Su nombre no figuraba, pero algo le decía que estaría allí. Miró su reloj. Mañana era sábado. A la mañana siguiente, el centro comunitario bullía de ruido. Risas de niños, el repiqueteo de instrumentos, el murmullo de padres charlando. Julian estaba en la puerta, con el abrigo húmedo por la lluvia constante, observando la sala. Y allí estaba ella. Nora, al frente, guiando a un grupo de niños a través de una melodía sencilla en un teclado destartalado. Llevaba el pelo recogido, su rostro iluminado con una calidez que él no había visto antes. Allí estaba diferente, despreocupada, con una sonrisa suave mientras corregía la digitación de un niño. Por un instante no pudo moverse, cautivado por su imagen, real, viva, no el fantasma que había perseguido durante semanas. Aún no lo había visto. Entró, con el corazón latiéndole con fuerza, y se apoyó en la pared, observando. Una chica con coletas tocó una nota equivocada, y Nora rió. La risa lo atravesó. Casi, dijo con voz suave. Inténtalo de nuevo, más despacio esta vez. La chica sonrió radiante, y Julian sintió una punzada. Este era el mundo de Nora, uno que ella había forjado sin él. ¿Acaso pertenecía allí? Entonces alzó la vista, recorriendo la habitación, y se posó en él. Sus manos se congelaron sobre el teclado. La melodía se detuvo. La sorpresa se reflejó en su rostro, luego la ira, y apretó la mandíbula. Se puso de pie, murmurando algo a los niños, y cruzó la habitación con paso rápido y ojos llameantes. ¿Qué hacen aquí? Component Placement siseó, en voz baja para que los niños no la oyeran. Tenía que encontrarte, dijo Julián con voz firme, a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. Te fuiste. Te dije por qué, dijo ella, cruzándose de brazos. Lo decía en serio, Julián. No necesitas mi desorden en tu vida. Se acercó, lo suficiente como para ver un destello de duda en sus ojos. Tu desastre es mi desastre, dijo. No me importan los bordes, Nora. Me importas tú. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. La ira en su mirada se suavizó, reemplazada por algo crudo y vulnerable. Negó con la cabeza, retrocediendo. No lo entiendes. Me fui porque tenía que hacerlo. Por mí. Por Ethan. Sé lo de Ethan, dijo en voz baja. Sé lo del piano. Sé que lo dejaste todo por él. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño colgante. Una sola tecla de piano, desgastada pero pulida, colgada de una cadena de plata. Lo encontré, en una tienda cerca de tu antiguo apartamento. Lo vendiste, pero no podía dejar que se perdiera. Se le cortó la respiración, con la mirada fija en el colgante. ¿Lo compraste de nuevo? Se arrodilló, no con un anillo, sino con el colgante en la mano como una promesa. Lo dejaste todo por tu hermano, dijo con voz ronca. Déjame darte todo ahora. Los ojos de Nora brillaron, su mano temblaba al alcanzar el colgante, rozando los dedos con los de él. Nunca quise tu dinero, dijo con la voz entrecortada. Solo quería que me vieras. Te veo, dijo él, poniéndose de pie, sin apartar la mirada de ella. Siempre te he visto. La habitación pareció desvanecerse.
la charla de los niños distante mientras permanecían allí, con el colgante entre ellos, un frágil puente que atravesaba la distancia que habían construido. Nora no habló, pero sus dedos se cerraron alrededor del colgante, sujetándolo como un salvavidas. Por primera vez, no se apartó. Meses después, la ciudad era diferente. No el horizonte, sino el aire que los separaba. Nora se había quedado en Portland, pero no sola. Julian la había seguido, dividiendo su tiempo entre costas, mientras su imperio se adaptaba a su ausencia. Nora no había regresado a su empresa, al menos no como asistente. En cambio, dirigía una fundación musical, financiada con una beca de la empresa de Julian, enseñando a niños que nunca antes habían tenido la oportunidad de tocar. El trabajo la iluminaba. Sus días se llenaban de melodías y risas, sus noches con la silenciosa presencia de Julian. No eran perfectos. Discutían. Su obstinada independencia chocaba con sus instintos protectores. Su riqueza era un recordatorio constante de la vida que había luchado por dejar atrás. Pero eran reales. Sus manos entrelazadas mientras caminaban por las calles de Portland, la lluvia ya no era un peso, sino un telón de fondo para sus pasos compartidos. El hermano de Nora, Ethan, estaba mejorando. Sus estancias en el hospital eran más cortas, su sonrisa era más brillante. La fundación le dio a Nora un propósito, una forma de recuperar la música que había perdido. Y Julian le dio algo más, un lugar donde establecerse, donde ser vista sin ser juzgada. Una noche, mientras caminaban por el paseo marítimo, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, Nora se detuvo y apretó la mano de él. «No pensé que jamás tendría esto», dijo con voz suave. «Con nadie». Julián la miró, rozando sus nudillos con el pulgar. «Te lo mereces», dijo. «Más que nadie». Ella sonrió, una pequeña y desprevenida curva de sus labios, y se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. El colgante colgaba de su cuello, y la tecla del piano reflejaba la luz. No era solo un regalo, era una promesa que ambos habían decidido cumplir. De vuelta en su oficina, ahora un espacio compartido en Portland, una nueva incorporación descansaba sobre su escritorio. Una foto enmarcada de su boda, una ceremonia discreta con Ethan como padrino, con una amplia sonrisa a pesar de su bastón. En la foto, los ojos de Nora brillaban, su mano en la de Julian, el colgante visible contra su clavícula. Julian se sorprendía mirándolo a veces, un recordatorio de la noche que lo cambió todo, la noche que se suponía que sería una transacción, pero que se convirtió en el comienzo de su historia. Ya no hablaban de esa noche, no directamente, pero la sensación se reflejaba en los espacios entre ellos, en la forma en que él le tomaba la mano, en cómo ella se lo permitía. La ciudad zumbaba a su alrededor, la lluvia era constante, pero habían encontrado su ritmo, una melodía construida con bordes rotos y una confianza ganada con esfuerzo. Mientras estaban juntos, mirando el agua, la voz de Nora rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en cómo llegamos aquí?, Drenia preguntó. Julián sonrió, acercándola más. Todos los días. Y en ese momento, con la ciudad viva a su alrededor, se bastaron. Imperfectos, marcados, pero completos de una forma que ninguno esperaba. La noche que debería haber sido olvidada, los había devuelto al punto de partida, a una vida que habían construido juntos. Una nota a la vez. ¿Crees que una noche puede cambiarlo todo? Comenta tu momento favorito de esta historia, y no olvides darle a me gusta y suscribirte si tu corazón se aceleró un poco.